Hola y bienvenidos a Conocimiento Humano, tu anfitriona Pris. Pues bueno, tenemos un tema que nos requirieron por parte de Dee, así lo vamos a denominar, donde nos estaba diciendo que por qué no hablábamos de esto que tuvo que ver con el jardín del Edén, con Eva, con Adán, la serpiente y con el ponderado Lucy, así lo voy a denominar para que no aquí nos vayan a armar la de tos en lo que vendría siendo la plataforma de YouTube. Ya saben que se ponen como nenas, que podemos hacerle. Y bueno, te voy a decir que sí o si no, o se especula de que Lucy y Eva tuvieron que ver. Y bueno, hablamos del ángel caído. Obviamente, no crean que fue ahí una relación como las que se estila ahora, no. Y esto pues es de lo que supuestamente pasó en el jardín del Edén. La palabra dice que Eva es engañada por esta serpiente y que fue seducida por la serpiente y fue tan cercano de ser humano que también podría haber implantado la semilla a través de este engaño. Y bueno, de hecho se dice que se pudo haber mezclado con esta mujer que coincidiera, y esto supuestamente Dios le echó ahí sus habladas a la serpiente, y esto lo dice William Branham, que es del que vamos a hablar y lo que tiene toda esta teoría alrededor de él, que es lo que él dice. Este señor Branham es de 1909 a 1965, que fue su trayecto de vida. Él es un defensor de la teología y de la unicidad. Enseñó la renombrada teoría de la semilla de la serpiente que se interpreta en el Génesis. Vamos a ir desde ahí, que es el comienzo de supuestamente cómo empezó la humanidad, con adherentes de su punto de vista seguido de citar Génesis 3:15. O sea, nos vamos a abocar a esto, al 3:15, y en apoyo de su posición. Y dice: y yo pondré a un enemigo entre tú, que sería la serpiente, y la mujer, que fue lo que supuestamente dijo el Dios falso, y entre tu descendencia y la de ella. Él te aplastará la cabeza y tú le golpearás el talón. Que esta es la versión de estándar, para darnos a entender, en la Biblia, porque yo no sabía que había más interpretaciones, que había más derivaciones, y aquí lo vamos a ver, para que te des una idea de que esto lo interpreta Branham, o William Branham, corrijo, y que aparte de todo, con ciertas versiones también de las cristianas, tú puedes interpretar, si no eres un estudioso de esto, cómo te está llegando la información. Tonto es aquel que diga que eso se lee literal, porque hay muchas versiones y muchas interpretaciones y muchas traducciones de la Biblia. Y aquí te lo voy a comentar. El key de la visita de la semilla de la serpiente es que Eva y Lucy tuvieron sus que veres consecuentemente. El pecado es visto como de naturaleza 3X, ya sabemos. Cómo se oponía a la interpretación tradicional de la caída en el pecado, siendo una desobediencia hacia el Ser Supremo. Además, para su visión de Abraham, otra semilla de esta serpiente está en interpretaciones del Génesis 3:15, que son encontradas en enseñanzas del movimiento de la identidad cristiana. O sea, esto es todo un movimiento. Así también, por ejemplo, en las enseñanzas de Arnold Murray, que él lo hizo del 1929 al 2014, de la Capilla del Pastor, y también de la unificación de lo que vendría siendo la Iglesia. La identidad del movimiento de la interpretación de esta semilla de la serpiente podría llevar al racismo, como un experto lo explica. A mediados de los 40, la identidad
de estos sacerdotes fueron construyendo esta doctrina. La teoría de la semilla de la serpiente viene siendo una creencia simple, directa. Los judíos son descendientes físicos de esta unión entre lo que vendría siendo Eva y el reptil. ¿Sí? O sea, están diciendo que los judíos son híbridos. Esto es lo que dicen los teólogos. Y que puedes concordar con ellos o no. Y esto viene en Génesis 3. La serpiente variadamente se interpreta como el maligno. Ya sabemos de qué pende estas entidades de bajo astral y que representan a lo que nos han dicho que es esta entidad, tales como los judíos literalmente dijéramos que son los hijos de la serpiente con Eva. Además, la identidad de los maestros agregan que Caín es descendiente de la unión de esta serpiente y Eva, o del reptil, vuelvo a confirmar, y Eva, mientras se dice que Abel es el resultado entre Adán y Eva. Por eso existen Caín y Abel, que vendría siendo esta dualidad, el bien y el mal. Aún así, la doctrina de la semilla de la serpiente no conduce abiertamente al racismo, les digo, como que se contraponen. La interpretación de estos empieza y estos restos que son de este tipo de enseñanzas como problemáticas y que no se justifican. Antes de explorar respuestas a la perspectiva de examinar estos textos bíblicos con lupa, aquí vamos a ir presentando que el Génesis 3:15, que es donde nos vamos a basar en este programa, es interpretado por los que apoyan la enseñanza de la serpiente o de este reptil. La seducción, lo que explica Branham es que él la sedujo a ella, o sea, la serpiente sedujo a Eva y por su cuenta este señor malvado o reptil malvado tuvieron un hijo indirectamente. Caín y su alma llena de características espirituales de este reptil y lo animalístico que vendría siendo la sensualidad y lo que vendría siendo lo carnal. Ustedes ya saben a qué me refiero. Y es la característica que tiene la serpiente. Algunos proponen que la doctrina de la semilla de la serpiente apunta a que la palabra seducir en el Génesis 3:13, que es la versión del rey Juan, para que vean que estamos tocando ahí versiones, como evidencia de que Eva fue seducida 3x por el reptil, lo que quiere decir que dicen que entre comillas su seducción está en un contexto que significa lo 3x. Por lo tanto, en tradiciones contemporáneas, la palabra hebrea que el rey Juan dice como seducida, que es la versión estándar, y en la versión internacional que hay de la Biblia, estándar cristiana de Holman, la nueva traducción viviente también te lo pone de manifiesto. O sea, son varias traducciones lo que estamos viendo aquí, no nada más digamos que es una sola y ya, porque ya sabemos que la Biblia originalmente estuvo en hebreo. Entonces, recordemos que así como sucede con el inglés, hay palabras que no las puedes traducir literal, tienes que hacer una interpretación. Y esto es lo que estamos viendo, la interpretación. Mientras que ninguna de estas traducciones hacen mención a seducida o implicar algo que ya tuvo que ver con lo 3x. En corto, seducida podría también ser encantar, atraer, engañar, entrampar. Para que nos demos una idea. En contexto, Eva culpa a la serpiente por haberla engañado o al reptil para comer esta fruta que era la manzana de este árbol que prohibió Dios que tomaran frutos. Ella no dice que la serpiente le hizo algo de forma 3x. Otro acercamiento llegando es que la semilla de la serpiente es la interpretación desde el punto de vista de este señor Branham, que el árbol
aquí lo convierte de la vida que es en el Génesis, que es el comienzo de la humanidad, se refiere a Jesús. Y Branham expone, si el árbol de la vida es una persona, entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal es una persona también. Y también podemos decir nosotros que este mentado árbol del Génesis, de donde se tomó la fruta, les enseñó el bien y el mal, esta dualidad que no había y que no se conocía. Ahora bien, de hecho, dice también, puede ser de otro modo, a través del que hace el bien y un loco que se para a un lado para hacer el mal. Y ahí en medio tenemos todo este concepto del jardín del Edén, donde no existía ni el bien ni el mal. Entonces, argumentando esto, vamos viendo que es un énfasis en el original. El argumentar que Jesús es el árbol de la vida para Branham, entonces concluye que el árbol del conocimiento entre el bien y el mal es esta serpiente que llevó a partir al ser humano en esta dualidad que tenemos del bien y el mal. Ahora bien, esto lleva a este señor que el pecado en el jardín del Edén involucra estas pues cuestiones que tuvieron Eva y Lucy. Ahora bien, explicamos lo que es la semilla de Lucy. En la versión del rey Jaime, la primera porción, y volvemos al Génesis 3:15, se lee: y pondré yo a un enemigo a ti y a la mujer, y entre la semilla y su semilla. O sea, como que vas a tener dos hijos, uno bueno y uno malo. O sea, con esta dualidad. Y de hecho, como resultado de la doctrina de la semilla de la serpiente, algunas veces siendo llamada dos semillas, como descendencia, o sea que de ahí se fue regando la humanidad, vamos a entenderlo así. Mientras garantiza en la palabra hebreo semilla, y mientras que la palabra se va traduciendo como semilla o descendencia, pues no tienen la mayor importancia. La pregunta en la referencia de la semilla de la serpiente vista es: ¿este pasaje significa que Eva y el reptil tuvieron sus que veres y resulta que nace un niño, que ya hablamos cuál es? Es una línea de seres humanos y son descendientes de Lucy o de reptiles. Entonces, ¿qué nos quieren decir? Que parte de esta fracción, interpretándolo como se interpreta hoy en día por las cuestiones conspiranoicas, que entonces parte de una descendencia de judíos son mitad reptil, mitad humano. Sería así, señalizando lo que te estoy diciendo. Y ahora con la teología, pues es posible que según estos pues seres que no son humanos puedan manifestarse en cuerpos físicos según la teología y tener estas relaciones con humanos, producir su descendencia. Los argumentos fuertes que vienen en la Biblia pueden ser hechos en contra de tales reclamos. Por ejemplo, vamos a citar a Lucas 24:39. Jesús dice que un espíritu no tiene ni huesos ni carne, y esto vendrá siendo la versión de la Biblia en inglés estándar. En cualquier evento, si uno cree que los demonios puedan estar involucrados con los seres humanos en relaciones 3X, no necesariamente sigue que la semilla de la serpiente sea correcta. Ahora bien, si hay una desobediencia, claro que sí. Lo que son errores herméuticos en la semilla de la serpiente y su interpretación.
El primer error que nos menciona aquí, donde yo lo encontré, es que es de la eisegesis. Leyendo el texto bíblico, lo que no está actualmente presente con este texto. No hay nada que diga que en el Génesis 3:15 o en los alrededores de este contexto indiquen que el pecado que se comete en el jardín del Edén fueron estas relaciones 3X entre el reptil y Eva. De hecho, hay otros pasajes a través de la Biblia que indican que el pecado en el jardín tuvo que ver con esta desobediencia hacia el Supremo, que no le pareció que tomara la manzana y de ahí los expulsa, porque eso es de lo que estamos tratando aquí. De hecho, otros pasajes dicen esto, y no que haya tenido sus que veres con Lucy, sino que ciertamente pues dijo, pues si los tienes, que bueno, eso no es malo, y si los tienes con Adán, pues muy tu pedo, más o menos así. La cuestión aquí es que se enfadó porque tomó la manzana del árbol prohibido, y ahí fue donde le dijo, te estoy diciendo que no, y que la manga del muerto, y porque te tentó este reptil, entonces tú vas a pagar las consecuencias, y Adán y se van de aquí. Y así fue como comienza la humanidad, con esta dualidad entre el bien y el mal, para que vayamos quedando claros. Y así es como dice que tiene que ser interpretado. Yo te puedo decir que, digo, lo puedes interpretar de esa manera como te lo estoy diciendo, o de la otra, y es perfectamente válido. La escritura es clara que el primer pecado pues no fue 3X, pero consistió en desobedecer a el Supremo, y esto fue la orden que le dio a Adán, de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, que te está diciendo que en cuanto comieron de esa fruta supieron que era el bien y el mal, y por eso salieron, porque ya no tenían cabida del jardín del Edén, porque ahí nada es malo, todo está permitido, la vida está permitida. Entonces ahí, y esto viene en Génesis 2:16, 17. El punto demuestra que por lo menos dos de los otros principios del sonido herméutico, permitiendo que la primera escritura interprete la segunda, y examinar la enseñanza bíblica en un sujeto en lugar de interpretar el pasaje como aislamiento. Un tercer principio herméutico, que son los que analizaron esto, hace este contexto, diciendo que en Génesis 3:15, así como también en el contexto de toda esta escritura, nosotros aprendemos el pasaje en cuestión, y que subraya la propensión de la humanidad, o sea, cómo fue creada a fin de cuentas, y esta desobediencia que le hicieron al Supremo, según esto, que yo creo que ha de ser el falso Dios el que comenzó todo este merequetengue. Y entonces no se trata en decir, es que es malo que ellos hubieran tenido sus que veres, sino es malo que yo les prohibí y que no fueran a tomar ese fruto, porque entonces ahí iban a saber lo que era el bien y el mal. De hecho, las doctrinas adherentes de la semilla de la serpiente ignora las interpretaciones claras del pasaje en cuestión con respecto a la identidad de los cristianos y de sus interpretaciones del movimiento racista del pasaje. Y esto lo dice Re Alan Street, que tiene varios problemas en listas con la identidad de los movimientos de la enseñanza de la semilla de la serpiente, porque de hecho cada quien la interpretó y la dijo como se le dio la gana, y con diferentes interpretaciones entre estándares y no estándares. Entonces pues cada quien le dio cauce a lo que fue entendiendo. Primero es los trazos de Israel, su origen con Jacobo y no con Abel, porque algunos dijeron que fue Jacobo y otros que fue Abel, y entonces le cambiaron el nombre y le dieron Israel, a como lo conocemos hoy en día. Segundo, Abraham
y no Caín. Es llamado el padre de los judíos, para que vean cómo varía en interpretaciones. El tercero, todo va a volver a nacer de nuevo. Y 4, Jesús recordó a la mujer de Samaria como la salvación de los judíos, y son meras interpretaciones históricas. Les digo, váyanse también a un programa que tenemos aquí que hice sobre la comercialización de la palabra Mesías, y ahí van a entender este contexto que les estoy diciendo también, de que obviamente en aquellas épocas, pues cada quien jalaba agua para su molino para tener más adoctrinados, y pues por eso llegamos a un punto de que pues nadie cree en estos estatutos, y menos si se pone a leer la Biblia. Obviamente porque vienen también en un contexto histórico más que de dogma de fe, para que nos vayamos entendiendo. El Génesis 3:15 también se toma como protoevangelio. Hay buenas razones para llamar al Génesis 3:15 el protoevangelio. Recordemos que evangelio quiere decir buenas noticias, y es el primer evangelio o la primera buena noticia que se empieza a esparcir, o en su lugar el evangelio en la Biblia. En lugar de que enseñen la doctrina de la semilla de la serpiente, el pasaje lo que hace es encapsular y centra este mensaje del evangelio. Ha sido tradicionalmente siendo entendido como un punto más allá para el fracaso de la serpiente por un futuro y descendiente de una mujer. Este fracaso está implícito por una serpiente siendo mayugada desde la cabeza, porque le dieron sus sopapos para acabar con ella, y lo que es más serio, que la descendencia de Eva haya sido mayugado en el talón, o que hubiera esta vertiente, y que pueda ser que sí. O sea, ahora en nuestros días que tenemos un poquito más conocimiento de seres no humanos, que esto pudiera ser factible. Y les digo porque aquí tenemos también un programa del proyecto de hibridación que lo articula Bárbara Lamp, y que lo pueden encontrar aquí en YouTube como proyecto hibridación, completamente en inglés, a su disposición para que lo vean. Ahora bien, y que por esta razón en B15 ha sido etiquetado esto como el protoevangelio, el primer anuncio de una buena noticia. Los estudiosos de la Biblia apologética agregan: el idioma es figurativo. Ellos dicen, no lo digo yo, indica que la vida y la muerte luchan entre el adversario, y la familia humana va naciendo de una mujer. O sea, tanto de una mujer nacen mujeres como hombres. Así de fácil. Eso es a lo que se refiere el pasaje. A la oposición que sigue en la gente de Dios por sus enemigos, predice la crianza de una semilla en particular, la de Jesús. Ellos es lo que insisten, quien viene a destruir a esta serpiente o a estos reptiles, o al racismo que había en aquella época, y que esperaban una segunda venida para que pusiera las cosas en orden, porque nosotros como seres humanos no somos lo suficientemente capaces para empezar a nosotros dictar nuestro nuevo orden en lugar de que nos ordenen. Es así como yo te lo pongo. Y esto viene en los Romanos 16:20 y Revelaciones 12:9-10. De hecho, Cristo dio el golpe aplastante a Lucy a través de su expiación de sacrificio y resurrección milagrosa, que, como lo dijimos también en el documental, que nosotros no vivimos en esa época, no podemos decir que sí, ni podemos decir que no. Hay teorías de que dicen que no murió crucificado, no nos consta, ni tampoco podemos decir si murió crucificado porque tampoco estuvimos ahí. Digo, esa es la verdad que se va a quedar al aire, y también pudiera ser que fue un invento para hacer más cristianos los judíos y darles una Biblia fácil, para que siguieran una doctrina. También esa cabe la posibilidad. O sea, yo aquí te estoy hablando de todas las posibilidades. Y de hecho que la Biblia se opone a ideas racistas. No hay ni judíos ni griegos, no hay esclavos, no hay libres, no hay hombres y mujeres. Para Cristo todos somos uno. Y como lo diría
hoy en día, que los que están despiertos dicen que todos somos uno, de la misma raza humana. No importa si sean chinos, japoneses, coreanos, africanos, mexicanos, estadounidenses, todos pendamos de una misma raza. Entonces, finalmente la interpretación de la serpiente lleva a un malentendido de la verdadera naturaleza de lo que fue el pecado y esencialmente la desobediencia hacia Dios. El relato de la caída de la humanidad es bastante trágico. Esto lo dice, y te lo cito, como dicen claramente sin tener que hacer sensacionalismo de esto, con la opinión infundada de que Eva y de que Lucy tuvieron sus que veres. Es por estas razones que la doctrina de la serpiente debe de ser rechazada, y esto lo dice Roberto Velarde, no lo digo yo. Roberto Velarde es el autor de varios libros, incluyendo Una defensa visual y Conversaciones con C.S. Lewis, por si quieren buscar estos dos libros. Y creo que no podemos decir, todos podemos teorizar, y aquí te traigo desde dónde surge esta teoría y qué es lo que dicen y cómo la manejan. Es por eso que en muchas ocasiones no debemos creernos lo que nos diga un supuesto divulgador, gurú espiritual o demás, sin nosotros investigar primero cómo está la onda, quiénes son los que dijeron tales cosas, y obviamente nosotros pensar en que sí puede ser cierto o no puede ser cierto, o pueden ser medias transgiversaciones. Y también debemos ver el contexto histórico alternativo para darnos cuenta por dónde va esto, más que irnos de bruces con una creencia totalmente de fe, de que esto pudiera ser factible. Ante todo, pues aquí te dejo este programa, espero que te haya gustado. Gracias por inscribirte, dale click a la campanita, ya somos un poquito más, tu me gusta y tus comentarios. Gracias a todas las personas que están comentando en este canal, porque sí, seguimos subiendo cosas que son de este tipo de temáticas, y viene también otro tema, pero hay que prepararlo bien para darte santo y seña quién, cómo, cuándo y dónde lo dijo, porque yo solamente te doy lo que me pongo a investigar, y como les digo, ustedes son libres de seguir este hilo conductor y seguir investigando, porque de repente hay gente que cree que yo me estoy sacando las cosas de la manga y no se pone a investigar y solamente dice que no es cierto. Cuando sepan que según lo que yo digo no es cierto ni de dónde lo investigué, entonces muy fácil, abran sus canales, digan lo que tengan que decir y ya, tan sencillo como eso. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary, que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye bye.